amigos, y para hablar sobre las repercusiones de la confianza del gabinete Bellido, hoy nos encontramos con Juan Carlos Tafur. Él es periodista y director del portal Sudaca. ¿Cómo está, señor Tafur? Bienvenido. Muy buenos días. Buenas. Señor Tafur, por favor, pese a los cuestionamientos a determinados ministros y a los comentarios en el debate que han tenido los congresistas de la República, le han otorgado el voto de confianza a este gabinete ministerial. ¿Esto se puede sustentar que fue realmente en aras de la gobernabilidad o a qué responde este voto de confianza? Yo creo que fue una claudicación del Congreso respecto de sus tareas fundamentales, como son, entre otras, la de fiscalizar la marcha del gobierno. Y evidentemente este gabinete no reunía las condiciones de solvencia profesional ni trayectoria política, judicial o penal suficientemente avaladas como para merecer la confianza. O sea, si este gabinete merece la confianza en adelante, a futuro, cualquier gabinete la va a merecer, porque no va a tener peores condiciones que las que este ha tenido. Y como se ha visto con el transcurrir de las horas, lejos de haber servido para empoderar al gabinete, afiatar su marcha y hacer fluida su relación política con el poder, ha simplemente estrenado un periodo de incertidumbre, de torpezas, de mayores errores, que demuestran que el Congreso se equivocó al darle la confianza al gabinete Bellido. Debió negársela, debió asumir las consecuencias políticas de negarle la confianza en el sentido de gastar una bala de plata que podía luego no poder ser utilizada en otras circunstancias, pero que el país lo exigía. El país, todas las encuestas coincidían en que el gabinete Bellido debía ser censurado, no debía tener el voto de confianza del Congreso de la República. Sin embargo, el congresista Montoya ya había adelantado una interpelación o censura a determinados ministros. ¿Esto podría representar otra salida de repente del Legislativo Nacional? Bueno, sí, ha anunciado eso y el Premier también ha anunciado que evaluarían la posibilidad de presentar cuestiones de confianza en cada caso si así fuese necesario. En general, si ese va a ser el escenario futuro, yo creo que con mayor razón debió procederse de facto a negarle la confianza al gabinete en lugar de estar buscando malversación del recurso de censura y del recurso de la cuestión de confianza. En general, yo creo que el presidente Castillo tiene que remozar su gabinete. Ese es el imperativo que las calles, la oposición política y la realidad pragmática le exigen. Más allá de los incidentes con el ministro de Trabajo, hay muchos otros ministros cuestionados que, creo yo, merecen ser removidos del gabinete. Y mientras eso no ocurra, mientras el presidente no renueve el gabinete Bellido, mientras no separe a Vladimir Cerrón de la marcha del gobierno y mientras no descarte la peregrina tesis de la Asamblea Constituyente, la incertidumbre va a seguir reinando en el país y generando las consecuencias sociales, políticas y económicas que hoy está generando. Ahora, si hablamos de esta reciente denuncia que habría realizado la congresista Chirinos respecto a unas palabras que habría tenido hacia ella el Premier, ¿qué ameritaría esto? ¿Qué debe hacer el presidente de la República en ese caso? Bueno, ratificar una vez más es un argumento más a favor de sacar del poder a un premier que ya había demostrado con anterioridad manifestaciones misóginas, homofóbicas y machistas. Esto no hace sino abonar aún más en la alforja de pasivos que el premier tiene para conducir el país. Si le sumamos encima las discrepancias al interior del gabinete, donde simplemente asoslayan al premier y no tiene el peso político suficiente para administrar su propio gabinete, yo creo que cae por su propio peso que esta denuncia reciente de la congresista Patri Chirinos debería acelerar la salida de Bellido del gabinete. Perfecto. Ahora, si nos enfocamos en el caso del ministro de Trabajo, el portal Sudaca fue el que anunció este pedido de renuncia de Bellido por parte de Maraví. ¿Cuál fue el interín de este escenario? Bueno, hay una pugna allí al interior del gobierno que se ha expresado en estos dimes y diretes del premier
informando que había pedido la renuncia del ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo diciendo que no había renunciado, que había puesto el cargo a disposición, y no del premier, sino del presidente, el presidente que se demora una eternidad en resolver, siendo aparentemente un ministro de Castillo y no siendo el único caso en el cual el premier ha tenido un encontronazo por insistencia de Cerrón. O sea, Vladimir Cerrón quiere sacar a los ministros de Castillo del gabinete y Castillo se resiste a hacerlo y a la vez no reacciona respecto de los ministros de Cerrón. O sea, hay una pugna, de hecho, al interior del poder ha habido una intención del presidente de romper con Cerrón, que al final no se produjo. El presidente tuvo la intención de sacar al gabinete Bellido y cambiar a varios ministros y separar a Cerrón y renunciar a Perú Libre. Pocos días antes de la presentación del gabinete ante el Congreso. Al final retrocedió, presionado por las circunstancias de Vladimir Cerrón, pero que la pugna existe y las tensiones al interior del gobierno son evidentes, yo creo que salta a la vista, ¿no? Sí, definitivamente mucho daño le hace tener esta imagen de tener dos cabezas en el Legislativo Nacional, ¿no? No, claro, y debilita la imagen presidencial. Sí. Supuestamente el cargo presidencial empodera a las personas que lo ocupan y le generan un sobreimpacto de adrenalina del poder. En el caso de Castillo estamos viendo un presidente que no preside, un gobernante que no gobierna. Y en esa medida ese es un golpe duro a la línea de flotación del gobierno en términos de imagen ciudadana, porque la impresión que da es que Castillo no gobierna. Si hoy se hiciese la encuesta del poder que anualmente realiza Ipsos en coordinación con la revista Semana Económica, lo más probable es que sea Cerrón quien aparezca primero en esa lista y no el presidente Castillo. Esto solamente ha ocurrido antes en la historia con Nadine Heredia y Ollantumala. Bien. O sea, la situación que al inicio de un gobierno estemos en esa situación me parece muy grave. Sí, pues vamos a ver, esperamos que se puedan corregir ese tipo de situaciones. Por otro lado, la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha iniciado ya el debate sobre la regulación de la cuestión de confianza que no pueda presentarse para el caso de reformas constitucionales. ¿Qué opina usted al respecto? Yo estoy de acuerdo, yo creo que es un arma demasiado vaga y general que lamentablemente el Tribunal Constitucional no acotó, y en esa medida me parece bien que el Congreso lo haga, que la limite, que no se puedan presentar para reformas constitucionales, para referéndum, ni para decisiones que corresponden estrictamente a la potestad del Congreso. Y en esa medida se le afilan los dientes, se le roman los dientes al Ejecutivo respecto del equilibrio de poderes que debe existir respecto del Congreso. Hoy en día el Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza por cualquier cosa y en esa medida tiene extorsionado al Congreso respecto de su eventual disolución. Por eso me parece un proyecto adecuado. Yo creo que si eso va de la mano con la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el Congreso habría hecho mucho o haría mucho para compensar el equilibrio de poderes en el Perú y fortalecer por ende la marcha y la gobernabilidad democrática. Ahora que usted menciona el caso de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, esta que tendría que asumir este nuevo Congreso también debería ser con las reglas de juego clara y buscando que realmente se haga con meritocracia, ¿no? A pesar de que se hace en el Congreso de la República. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, de hecho yo creo que va a tener que haber cierta conciliación política. Estamos ante un Congreso muy fragmentado. Reunir los 87 votos en esa medida es muy difícil, si no imposible, si no hay un cierto reparto de cuotas de poder a propósito de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero es imperativo que ocurra y la oposición congresal tiene 88 votos. En esa medida tiene los votos suficientes. Si es capaz de coordinar entre sí adecuadamente, de designar de una vez a los magistrados del Tribunal Constitucional y asegurarse que en una eventual colisión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en el futuro, el gran dirimente que sería el Tribunal Constitucional falle de una manera orgánica con plenitud de sus miembros elegidos ya con mandato pleno, ¿no? Sí, es una tarea pendiente y bastante urgente, porque recordemos que ya la gran mayoría de los integrantes del máximo intérprete de la Constitución Política del Perú se encuentran con mandato vencido. Señor Tafur, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Mucha Cuídense, suerte. hasta una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo, amigos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.